Agustín, con vos más de una vez hemos charlado, y más bien yo he escuchado lo que vos me enseñás sobre temas asociados a la pobreza y a la economía popular. Dos temas que son, a mi modo de ver, centrales en el futuro del país, porque no hay hoy capacidad política de estabilización y crecimiento sin incluir o empezar a incluir a los marginados, a los excluidos laborales, a todo este grupo de gente que va creciendo y se va quedando por afuera. Yo querría en esta charla, al principio, desmantelar algunos prejuicios, ¿sí? Entonces, te voy a tirar algunas cosas que se escuchan, no es que las piense yo, y quiero que me digas si son ciertas o las refutes. Por ejemplo, hay mucha gente de la economía social que nunca laboró en su vida. Es la pregunta que te hago, ¿cuánta de esa gente que hoy está en el registro de la economía popular, que está armando el Ministerio de Desarrollo Social, creo, son 3 millones, pueden llegar a ser 4 millones, ¿cuánta de esa gente nunca laboró en su vida? O, al contrario, ¿qué es lo que hace esa gente para vivir en la vida real? Bueno, interesante, muy interesante. Muy importante además, porque necesitamos trabajar sobre una Argentina con base en diagnósticos objetivos, realistas y no en prejuicios. Pero aclaremos el diagnóstico. La pobreza en Argentina son privaciones injustas, indebidas, más allá de que uno ponga una escala econométrica o económica sobre cuál es el nivel de pobreza. Diría que desde un sentido socioantropológico, cultural, la pobreza en Argentina es no tener capacidad de salir de ciertos déficits de desarrollo humano que se consideran garantizables en nuestra sociedad, en términos de sus expectativas, de su nivel de desarrollo, de su desarrollo civilizatorio, cultural y normativo. Y la Argentina en ese contexto tiene una situación de pobreza, de privaciones económicas y sociales injustas o indebidas, que podríamos decir que afectan a ese 30%, 35% de la sociedad, más allá de cómo situaciones económicas las pueden agravar o mejorar coyunturalmente. Entonces, en ese contexto de una Argentina que no puede progresar, de un desarrollo humano que no puede florecer ni realizarse, donde hay déficits que no se pueden cubrir, básicamente, ¿por qué? Y la pregunta es, ¿porque faltan políticas sociales de asistencia o de transferencia de ingresos? No. De hecho, casi el 50% de nuestra sociedad hoy está siendo asistida por un programa social. De una u otra manera. ¿Son demasiado pocas o no hay forma de que eso palie la falta de trabajo? Pero no exactamente, porque el problema es la falta de trabajo. Entonces, si el diagnóstico es porque nos falta trabajo, ¿es porque esa gente no quiere trabajar o es porque no hay suficiente demanda de trabajo para esa población? Y aquí vienen dónde apuntamos, dónde afinamos el diagnóstico. Sin duda hay condiciones macroeconómicas que no favorecen el crecimiento económico y la generación de empleo. Incluso instituciones laborales o sociales y regulaciones en el mercado de trabajo que no hacen que el sector privado genere el empleo que se necesita que se generen todos los años. 200.000 jóvenes ingresan al mercado de trabajo y no tienen empleo. Apenas un cuarto de ellos logra relativamente incorporarse. Por lo tanto, va quedando un excedente de población que tiene que crear su propio trabajo. Y ahí aparece el sector informal. Pero el sector informal, cada vez más competitivo entre sí, es una selva, porque no hay ninguna regulación dentro de eso, y cada vez con más baja productividad, el vendedor ambulante, el limpiavidrio, los servicios de mucha naturaleza, bueno, esos ingresos que obtienen no alcanzan para ni siquiera la sobrevivencia. En ese contexto vienen los programas sociales. No, yo me refería, cuando hablaba de los 3 millones o más, a la encuesta o el registro de actores de la economía popular que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Que, no sé, vos me dirás si son 3 millones o más. Yo la última vez que hablé con ellos me decían que podían llegar a 5 millones y la pregunta era, bueno, ¿qué hace esa gente? ¿Son todos planeros? ¿Son trabajadores planeros? ¿Son tipos que nunca trabajaron? ¿Quién es esa gente? Esa es la pregunta. Bien, tenemos aproximadamente, sí, como registrados 3,5 millones y van creciendo en ese registro de la economía social y popular. Fundamentalmente son trabajadores por cuenta propia, trabajadores de cooperativas, empleadas domésticas informales, sectores, pequeños comerciantes de barrio en asentamientos populares. Hay Pero todos trabajan. Nadie vive del plan. Nadie vive de un programa. El programa constituye una asistencia importante, un piso mínimo. ¿Bien?
salvo algunos sectores muy marginales, de pobreza estructural, pero hoy en Argentina se trabaja y estos beneficiarios de los programas están saliendo todos los días a hacer alguna actividad. Una de esas actividades, 1.200.000 de esas personas participan de un programa de empleo, además de tener alguna changa. Yo me animaría a decir que en los próximos 10 años no vamos a crear empleos ni loco, en ningún escenario, aún en un escenario de crecimiento suficientes para absorber, gracias que absorbamos el flujo de nuevos ingresantes, jamás para absorber toda esta cantidad de gente que está afuera. Y que esa es una realidad, puedes llamarla estructural, pero es común a la mayoría de las economías en desarrollo, y no solo en Latinoamérica. Entonces ahora pensemos en términos normativos, si querés. Dada esa situación, ¿qué camino debería adoptar la política? Yo la llamo de sociolaboral, porque como vos bien decís, la inclusión laboral es parte determinante del problema social. Entonces, ¿qué camino debería seguir? Y yo sé que pensamos distinto en eso, te voy a decir los dos caminos. ¿Qué camino debería seguir? Debería crearse empleos de la economía popular como una economía B, como una economía separada y parcial o totalmente subsidiada, o hacer un intento de incluir laboralmente, no a través de empleo, sino a través de trabajos con mayor productividad a la gente que ahora está como en la economía B. O alguna otra opción, obviamente. Vamos a pensarlo en términos normativos, bajo la condicionalidad estructural de que efectivamente no va a haber demanda formal de empleo para absorberlos. Pero hago una salvedad aquí, que incluso si hay una dinámica de 3% del crecimiento del PBI anual, con un crecimiento de 200.000 empleos o 300.000 empleos anuales, incluso importarían empleo y no ocuparían a parte de esa población. ¿Bien? Porque no está todavía de calificación y de hábitos. En 20, 30 años de descalce. Sí, ¿bien? Estamos de acuerdo. ¿Bien? Entonces, aún si tuvieras el empleo, no resolverías el problema de segmentación. Estos programas tienen una vida, tienen necesidad estructural en la reproducción social argentina. Por razones éticas, morales, de equilibrio social, de equidad social o de justicia social, al mismo tiempo que de cohesión política. Buena parte de estos programas vamos a tenerlos por largo tiempo, incluso aunque tengamos un escenario económico favorable, porque hay una población que no va a incorporarse y que necesitamos que estén de alguna manera integrada al sistema social. Dentro, ya como consumidores, y mucho más si lo hacemos como productores de bienes y servicios que creen valor social, aunque no sea un valor de mercado. Esta idea de trabajadores vinculados a la producción de bienes y servicios socialmente valiosos y comunitarios se diferencia de la idea de un salario universal que no discrimine si trabajan o no trabajan, si se ocupan o no se ocupan, y que les brinda a esa población un piso mínimo de ingresos y les garantiza la capacidad de consumo, que a su vez dinamiza y externaliza demandas en el sector informal. Pero esa opción requiere un subsidio cruzado, porque estamos hablando de trabajadores que tienen un trabajo con valor social, pero no necesariamente valor de mercado, o no suficiente como para vivir solo de eso. Exactamente, por eso necesitaríamos pensar en una población con desarrollo de actividades ocupacionales, laborales, de trabajo, de bienes y servicios, tengan o no tengan el valor de mercado. Primero lo que hay que hacer es descentralizar. Esto no puede estar bajo la administración de un de un Ministerio de Desarrollo Nacional. Esto tiene que estar bajo administración de las provincias o de los municipios. Ellos saben cuáles son los bienes y servicios complementarios al desarrollo social de su comunidad necesarios, cuáles son esas poblaciones que lo necesitan y que podrían ser incorporadas. Primero, descentralizar la función. Diría un poco más. Creo que el Ministerio de Desarrollo Social no sé si tiene mucho sentido. En eso estamos de acuerdo. No sé si... Porque en realidad necesitaríamos una agencia que coordine, que evalúe, que fiscalice, que supervise. El brazo de transferencias ya lo tenés que hacer en CES, no lo hace el Ministerio. Bueno, por eso, entonces, básicamente, las provincias y los municipios serían quienes tienen a su cargo la tarea de promover esta economía social y popular. ¿Quién determina el cumplimiento de la condicionalidad? Porque vos estás hablando ahí de una transferencia que a priori se entiende como condicionada. Hay una contraprestación. ¿Quién hoy determina la contraprestación de manera imperfecta? Las organizaciones de base, porque son los que vienen con la lista. ¿Quién determina en tu esquema qué persona merece esa transferencia porque está trabajando?
¿Y en qué medida el estudio no podría ser una contraprestación alternativa? Pero no el estudio, la formación para el trabajo. Aclarémoslo, sí, obviamente, pero es una formación claramente dirigida y orientada al trabajo. Breve y laboral. Y laboral. Y tiene que estar condicionada a ese proceso o vinculada a ese proceso. No Cualquier cosa. No cualquier cosa y no como un reservorio de que no sabemos qué hacer con esta gente, mandar a tomar un curso. Exacto. ¿Bien? Sí. Tiene que ser efectivamente una necesidad en Sí. función de una tarea productiva o a desarrollar. La pobreza hoy demanda mucho trabajo, mucha inversión para salir, no en términos monetarios, sino para salir en términos... Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo y construcción de capital social, capital simbólico, capital material. ¿Quién invierte en eso? El Estado debería hacerlo. ¿Por qué la política sociolaboral no va en esa dirección? Y cabría decir, incluso a veces va o para un costado o para atrás. ¿Por qué? ¿Dónde están los obstáculos o las barreras? Bueno, acá hay una lógica política. Hay una institucionalización política muy sectorial, de un Estado que todavía sigue siendo muy segmentado y políticamente cautivo por los proyectos políticos, no por proyectos de Estado, no por políticas de Estado. Sí, agendas personales o grupales. O grupales o corporativas de grupos políticos, pero te diría que no importa quién gobierne, en los últimos 20 años hemos estado en esa situación. El color, pero no la estructura. No, se ha mantenido así, con mucha dificultad para establecer acuerdos intersectoriales y federales. Podría uno decir también hay problemas políticos, institucionales, por nuestra estructura federal, por la grieta política, pero tampoco ha habido la voluntad política de nuestros dirigentes, de la dirigencia política y de los funcionarios que han ocupado el espacio del Estado para tomar este diagnóstico y transformar la agenda pública y hacer una reforma del Estado capaz, no solo en este terreno, también en el terreno de la inversión productiva, del crecimiento, también en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, para modificar la estructura segmentada, fragmentada, inoperante e ineficaz que tiene el Estado argentino, el Estado en sus 3 niveles. Entonces, pero se necesita una voluntad política. Cerramos con eso. Muchas gracias.